Santo Domingo TV. Canales 24 y 69. UHF. En Pregunta Médica, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, el doctor Andrés Reynoso Jiménez, un experimentado equipo de médicos especialistas, responden en vivo las preguntas de los televidentes. Pregunta Médica, serio encuentro médico interactivo. Buenas tardes, Pregunta Médica, a instancia de miles de telepacientes de Pregunta Médica. Tenemos hoy la presencia del doctor Dante Beato sobre un tema palpitante. Siguen los problemas de vesícula y hoy vamos a hacer un conversatorio, algunas inquietudes de ustedes para este problema que representa la vesícula. Y vamos a darle formalmente la bienvenida a nuestro gastroenterólogo del Centro Médico Real, el doctor Dante Beato. Bien, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Bien. Contento de estar acá de nuevo. Doctor Dante, sería importante para la edificación educativa de los miles de mujeres y hombres que nos siguen, que usted nos diga ¿cuál es la utilidad de la vesícula? ¿Qué es lo que hace la vesícula? Sí, la vesícula es un órgano que está cerca del hígado, usualmente en la cara inferior del hígado. Tiene que ver con la acumulación de bilis. La bilis no se produce en la vesícula, sino que viene del hígado por las vías biliares y se localiza en la vesícula. Entonces la vesícula tiene esa bilis que cuando usted hace ingesta de alimentos que tienen grasa, la vesícula se contrae y elimina el contenido, que es la bilis, al intestino, para ayudar a la digestión de las grasas y otros nutrientes que ingerimos. Entonces, cuando se sustituye este órgano, porque al parecer juega un papel importante, al parecer no es cierto que juega un papel importante en la digestión, ¿qué pasa con esa persona que se le ha extirpado la bilis mediante una operación? Bueno, se puede alterar un poquito la digestión, evidentemente. Recuérdese que la bilis no se produce en la vesícula, sino que viene del hígado. Entonces, sigue drenando. Lo único que no vamos a tener es ese recipiente que es como una especie de cisterna. De cisterna no, como si fuera un tinaco. Como un depósito. Un tinaco de agua que usted lo tiene para cuando lo necesite. Entonces la vesícula hace ese efecto. Acumula la bilis que viene del hígado para cuando usted lo necesite en un tipo de alimentación, ella se contrae y entonces va a ayudar a la digestión. Por eso cuando se hace evaluaciones de la vesícula es importante que el paciente esté totalmente en ayuna, porque si la vesícula está contraída se puede explicar que por la ingesta reciente de algún alimento que tenga grasa. Doctor, ¿hay una vinculación con el peso corporal de la persona y la vesícula? Bueno, lo que se ha visto es la causa exacta por qué se producen los trastornos en la vesícula. No está bien clara, hay algunos factores asociados. Un factor importante es la predisposición familiar. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Se ha asociado que trastorno en el metabolismo del colesterol, que se condensan micro calculitos de colesterol, se van condensando por un trastorno en el vaciamiento de la vesícula y en el manejo del colesterol, y eso puede llegar a que se vaya haciendo cada vez un núcleo más grande, que con el tiempo se puede calcificar, y entonces ya es más difícil la eliminación
cuando tiene la calcificación. Doctor, entonces, al extirpar la vesícula, hay un cambio de vida de la persona para enfrentar la vida ya sin vesícula. Bueno, lo que pasa es que casi nunca se hace en forma electiva. La mayoría de las extirpaciones de vesícula se hacen en pacientes que han tenido sintomatología, aunque se encuentra en un número significativo de pacientes que tienen cálculos sin ninguna sintomatología. Pero cuando usted lo opera, es un paciente que le ha dado un dolor. Recuérdese que a veces los cálculos en la vesícula son dramáticos cuando involucran el páncreas en un proceso de la vesícula, porque el cálculo de la vesícula puede dar sintomatología a dos niveles: obstruyendo la vesícula, que dijimos que tiene forma de como una vejiga, tiene la parte dilatada y la boca que es estrecha. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted come, si usted tiene cálculo en la vesícula, el cálculo podría quedarse en la boca de la vesícula, que como diríamos en la boquilla de la vejiga. Como se queda obstruyendo la vesícula, la producción normalmente de secreciones que hay en la vesícula van a distender la misma y provocar por ende dolor e inflamación de la misma. Entonces por eso es que uno tiene que, esa ya sería el cuadro cuando uno decide que lo va a operar en un paciente que ha hecho esa crisis. Además de la crisis en la vesícula, el cálculo puede moverse por un conducto que le llaman colédoco, que llega al intestino delgado en el duodeno y sale el contenido por esa vía. Pero ¿qué ocurre? Si el calculito logra entrar en ese conducto que le llaman colédoco, que es bien finito, no llega a medir más de 10 milímetros, y el cálculo obstruye en la boca del colédoco, a veces el páncreas drena a ese mismo nivel y el paciente va a tener una obstrucción no solamente de la vesícula, sino obstrucción de las secreciones pancreáticas. Entonces el paciente va a tener una inflamación de la vesícula con una complicación de una pancreatitis que inflame el páncreas. Esos son pacientes que hacen un cuadro sumamente dramático, con una alta mortalidad y un alto nivel de complicaciones que muchas veces requieren medidas dramáticas para tratar de quitar ese cálculo y ayudar a salvar el paciente. Sin embargo, doctor, cirujanos que han venido aquí, usted mismo como gastroenterólogo, difieren en el momento de la emergencia. Aquí me dice usted que hay una situación donde el páncreas se puede complicar y que la iniciativa más rápida es sacar esa vesícula. Sin embargo, nosotros hemos escuchado diferentes galenos acá que nos dicen que hay que desinflamar y que ese paciente entonces se pase electivamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Pero oigo otros cirujanos diciendo que no. No, realmente la mayoría de los cirujanos prefieren que el proceso se enfríe un poco. Enfriar es que se baje la inflamación. Muchas veces con la inflamación de la vesícula, al estar pegada del hígado, se puede inflamar también el hígado. Entonces tenemos una inflamación de la vesícula con inflamación del hígado que puede o no afectar el páncreas. Entonces, todas esas son situaciones que ante una situación de emergencia se hace. Pero ¿qué es lo que se está haciendo mejor? Es que si sabemos que el paciente tiene un cálculo en el colédoco que obstruye las vías biliares, en ese caso no solamente vamos a tener crecimiento de la vesícula, porque ya el cálculo salió de la vesícula, ya está en una área que puede afectar también el hígado. Entonces son los pacientes que usted lo va a ver que se van poniendo amarillos los ojos, porque ya no solamente se inflamó la vesícula, sino que la bilis que contiene bilirrubina no puede llegar al intestino y por ende se devuelve para la sangre, sube la bilirrubina, entonces se te van a poner los ojos amarillos. Entonces ya no es una simple hepatitis,
sino es una hepatitis por una obstrucción del drenaje de la bilis. Como no puede salir, es como que usted tenga una manguera con un tapón, el agua trata de salir pero no puede salir. La primera intención del agua es devolverse, y eso es lo que hace la bilis. Como no puede drenar por el colédoco al intestino, entonces se devuelve al hígado, llega a las vías biliares, y entonces afecta el hígado, aumentando de tamaño y constituyendo el paciente con ictericia. Entonces, esas son situaciones que ningún cirujano le va a entrar, porque es un paciente que está en malas condiciones. Lo que sí se puede hacer, y lo hacemos los gastroenterólogos, hay un equipo especial para ver las vías biliares. Uno tiene que confirmar con una resonancia. Hay un procedimiento que se llama colangioresonancia, que te da una visión con la resonancia magnética, cómo están las vías biliares. Si las vías biliares están obstruidas por un cálculo, la resonancia te lo confirma. Entonces tú a ese paciente le puedes hacer una endoscopía especial, con un endoscopio especial que tiene la visión lateral, y uno meterse a las vías biliares y con el endoscopio sacar el cálculo. Entonces, al sacar el cálculo, dramáticamente va a mejorar el daño hepático y va a mejorar si hay algún problema pancreático. Me imagino una persona dormida. No, es un procedimiento delicado, en esas condiciones también. Usualmente se hacen en pacientes que están obstruidos. Antes se hacía la colangioresonancia con fines diagnósticos, pero ahora, el ERCP, que es el procedimiento endoscópica colangiografía pancreática retrógrada, que uno va a ver las vías biliares y puede sacar el cálculo también con el endoscopio especial, y así evitamos que el paciente vaya en malas condiciones a la cirugía, porque ahí estamos resolviendo la crisis, no estamos sacando la vesícula. Todavía hay que hacer un procedimiento aparte para sacar la vesícula. Ahí lo que estamos es abriendo la tubería que está obstruida. Está obstruida por una piedra. La piedra no deja que el agua salga, en este caso el agua es la bilis, y al no poder salir, afecta el hígado, afecta el páncreas. Entonces el gastroenterólogo, que necesita un entrenamiento especial, porque es un procedimiento de endoscopía y radiología, porque se van a ver, cuando inyecte el material de contraste, se va a ver con el rayos X a qué nivel está la obstrucción, que ya lo sabíamos por la colangioresonancia, y tratar de sacarlo con unos aparatos especiales, el cálculo. ¿Ustedes sienten que el cirujano le ha quitado la vesícula a ustedes, o la vesícula sigue siendo de los gastroenterólogos? No la quita, no, porque uno sabe hasta qué nivel vamos a llegar. Sí. En este caso, no estamos sacando la vesícula, lo que estamos haciendo es diagnóstico. No, y terapéutico. Estamos abriendo las vías biliares, en este caso por cálculo. A veces hacemos la ERCP para tumores. Entonces uno abre, pone un stent para que la bilis pueda salir y mejorar el cuadro general del paciente. Pero en este caso es por un cálculo. Entonces nosotros no nos vamos a la vesícula. Nosotros lo único que vamos a hacer es resolver el cuadro obstructivo que hay en las vías biliares. Pero la vesícula va a tener que sacarle el cirujano posteriormente, porque ya un paciente que hace esa crisis de obstruir las vías biliares con afección de páncreas e hígado es un paciente que en algunos centros no lo dejan salir del hospital hasta sacarle la vesícula. En otros esperan 1 o 2 meses. El peligro de esperar mucho es que el paciente puede volvernos a hacer una crisis similar, y por eso la tendencia es, si ya sacamos el cálculo, tratar de sacar la vesícula lo más pronto posible para que no se nos vaya a complicar otra vez. Porque pueden venir otras piedras. Otras piedras, claro que sí. Bueno, pues conversando hoy un tema muy interesante. Ese órgano digestivo de la vesícula, nos queda mucha conversación con el doctor Dante Beato sobre un tema que nos lo piden en Facebook permanentemente,
y que en la población habríamos de incidencia, doctores, haría como un 20% de la población. Y de 20 a un 30% de la población. De la población sufre de este problema y que le afecta la digestión. Pues nos vamos a ir al diagnóstico cuando regresamos y vamos a ir a la parte comercial. La central termoeléctrica. En Pregunta Médica, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, el doctor Andrés Reynoso Jiménez, un experimentado equipo de médicos especialistas, responden en vivo las preguntas de los televidentes. Pregunta Médica, serio encuentro médico interactivo. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Vamos a darle saludo a los amigos César Díaz y Miguel González Félix, dos asiduos televidentes de esta hora que siguen Preguntas Médicas. Conversando hoy con el maestro que nutre las ciencias médicas, el doctor Dante Beato, hablando de este tema palpitante que es la vesícula. Entonces, doctor, vamos a hablar de la sintomatología. ¿Qué es lo que le pasa al paciente? El síntoma más común es el dolor. Un dolor que se asocia después de la ingesta, después de haber comido, usualmente después de haber comido algunos alimentos que tengan grasa, frituras o alguna carne que tenga mucha grasa. El dolor no tiene que aparecer inmediatamente. A veces aparece, usted come en la noche, 7, 8 de la noche, a veces se despierta en la madrugada con el dolor. Un dolor que puede ser muy severo. Y el diagnóstico diferencial estaría en inflamaciones del páncreas o una úlcera péptica. Por supuesto, la historia de que la crisis comenzó después de comer te orienta más hacia la vesícula. ¿Qué debemos hacer con estos pacientes? Lo primero que uno hace, lo más sencillo para el diagnóstico, es una sonografía abdominal. La sonografía nos permite visualizar la vesícula. En ayuna. Es importante que el paciente esté en ayuna porque habíamos dicho que la vesícula se contrae cuando uno come. Entonces, al contraerse, el radiólogo sonografista no va a poder visualizar bien la vesícula o la va a encontrar contraída. A veces hay vesícula enferma que están contraídas también. Entonces, si usted come, el radiólogo no va a saber la diferencia. O lo que va a poder decirle es, venga de nuevo mañana en ayuna para hacerle otra vez la sonografía. Pero cuando usted vaya, lo mejor es que sea con sonografía. La otra cosa que se va a hacer es pruebas de laboratorio para evaluar los órganos vecinos, como el hígado, hacemos las transaminasas, el páncreas, amilasa. Recuerden que esos dolores muy severos a veces se confunden, la vesícula, dan los dos un cuadro muy severo. Está el diagnóstico diferencial con la pancreatitis. Con la pancreatitis, claro que sí. Entonces, la sonografía nos va a ayudar con las dos cosas, porque si vemos un páncreas aumentado de tamaño, es una señal de que pudiera el cuadro estar en el páncreas. Uno lo confirma con pruebas de laboratorio, dijimos las transaminasas. Una de las cosas que uno chequea es la bilirrubina. Recuérdese que
a veces la gente se confunde con el color amarillo de los ojos y dice, yo lo que tengo es una hepatitis, y no buscan ayuda, y lo que están teniendo es el cuadro que dijimos anteriormente, una piedra que está obstruyendo las vías biliares, y eso está provocando que se te pongan los ojos amarillos. Entonces es importante una sonografía para ver si hay dilatación de las vías biliares o no. Laboratorio, si la bilirrubina aumenta, especialmente la bilirrubina directa, es un dato de que hay datos de obstrucción. La transaminasa para ver cómo está el hígado, porque si el hígado está inflamado, habíamos dicho que a algunos cirujanos no les gusta hacer la cirugía en hígado inflamado. Y este es un paciente que va a necesitar el uso de analgésicos, el reposo oral, y muchas veces algunos de estos pacientes van a necesitar internamiento dependiendo qué tan severo esté el cuadro. Algo importante a veces del dolor que confunde es que el dolor se puede irradiar a la espalda. Entonces a veces la gente cree que el problema está en el hueso y no directamente en la vesícula. Pero la sonografía nos va a ayudar mucho. La tomografía no es tan buena como la sonografía, quizá la resonancia es mejor todavía. Recuérdense que la resonancia la usamos cuando sospechamos algún proceso obstructivo para ver el colédoco y las vías biliares, por eso se llama colangioresonancia, parecido a lo que hacíamos con la técnica de la endoscopía retrógrada, que es el ERCP, que anteriormente lo usábamos como diagnóstico, pero este es un procedimiento que se asocia a algunas complicaciones, y por eso se está dejando ahora solamente para usarse con método terapéutico, más que diagnóstico como que se usaba anteriormente. Doctor, el doctor Restituyo, gastroenterólogo, me enseñó en el 2015 la casuística en un año de casi 900 vesículas. ¿Por qué se dañan tantas vesículas en República Dominicana? ¿Tiene que ver la comida que uno ingiere? Bueno, siempre que hay un número así de casos, es importante ver con relación al número de pacientes que él vio, qué porcentaje era que estaban afectados, ¿no?, de la vesícula. Habíamos dicho que en la causa de la vesícula, la causa no está bien clara. Sí se habla de que hay predisposición familiar, usted ha visto que la mamá lo operan, la hija también. Hay el hecho de trastorno en el metabolismo del colesterol, también se asocia que a veces pequeños núcleos de colesterol que inician la formación del cálculo. Otro factor importante son los trastornos hormonales, y ahí quizá por eso las mujeres tienen más predisposición que los hombres. Generalmente se presentan en el embarazo. Entonces ahí venía que algunas mujeres con el embarazo se le trastornan, los trastornos hormonales pueden provocarle en ocasiones casos de inflamación en la vesícula. Y a veces uno lo encuentra haciendo una sonografía a una paciente que estaba asintomática. Lo malo es que con el embarazo uno trata de no tener que llevar a esta paciente a cirugía, sino esperar que termine su embarazo y posteriormente uno haría el manejo quirúrgico si es necesario. Pero definitivamente refresco de botella, todas esas más que los refrescos, cosas de chatarra, es la grasa, exactamente. La grasa todo influye. Y el colesterol influye con eso. Influye. Los trastornos, hay trastornos en la contractibilidad de la vesícula, que al trastornarse no se contrae adecuadamente y van quedando esos remanentes dentro, y podría ser la razón por la que se formen los cálculos también. Doctor, ¿por qué se acumulan tantas piedras y un día que viene la emergencia? Pues yo he visto, está llena de piedras, claro. Y sin embargo la persona andaba caminando y un día, ¡fum, fum! En estos días hemos tenido varios pacientes que tienen cálculos, y ellos mismos me dicen, yo no me voy a operar porque nunca he tenido síntomas. Oh, Dios mío. En cambio hay otra, un misterio, En estos días tuvimos una jovencita que estaba así como tú dices, llena de cálculos y nunca había sentido nada. Y ahora de repente se comió un salami de eso de pavo. Sí. Hay que tener cuidado con los salamis, porque el salami tiene grasa, aún siendo de pavo. Entonces, una de las restricciones que uno le hace a estos pacientes es la ingesta de grasa, fritura. Pero que la grasa incluye casi todo, incluye todo tipo de fritura. Hay restricciones de las carnes rojas,
restricciones de las hamburguesas, los hot dogs, hamburguesas, todas esas cosas. Eso pues altera el problema. Claro, que eso le puede precipitar una crisis. Como usted dice, tenía su cálculo, no tenía sintomatología, pero se dio unas harturas, comió demasiado grasa, entonces la vesícula hace muchas contracciones y una de esas piedras puede obstruir la vesícula o afectar otros órganos. Entonces ahí viene ya la sintomatología. Y eso es lo que tenemos que evitar, Doctor, que el paciente caiga. No hace muchos años, antes del 2005, la metodología convencional de la operación era la que primaba. Sin embargo, vino al país lo que es el procedimiento laparoscópico, y la mayoría de extirpaciones de cirugía de vesícula se están haciendo por ese método. ¿Cuál usted recomienda? No, la laparoscopía es un avance indiscutible. Estamos hablando de un procedimiento que te limita los días de internamiento y te deja muy poca cicatriz, con una recuperación mucho más rápida que una cirugía convencional. Recuerden como quiera que no es tan sencilla la cirugía convencional, porque le habíamos dicho que la vesícula no, tú abres y no es que la va a ver ahí arriba, la vesícula está debajo del hígado, o sea que como quiera el cirujano tiene que separar, levantar el hígado para poder localizar las vías biliares y cortar adecuadamente la vesícula. Porque decíamos que la bilis no es de la vesícula, viene del hígado, pero si usted va y liga el conducto que viene del hígado en lugar de la vesícula, el paciente se le va a complicar la cirugía. ¿Cuál de esas? Sí. Es importante la experiencia del cirujano en el manejo de estos pacientes para reducir las complicaciones, pero de que definitivamente es un avance indiscutible. Es un paciente que aún de edad avanzada, ahora tenemos un procedimiento con menos riesgo, con más rápida recuperación, evitándonos complicaciones de neumonías y otras cosas que se afectan al paciente al durar más tiempo encamado. Doctor, pero se resolvió ese problema de los seguros que no querían aprobar la laparoscopía. Bueno, el problema que tiene la laparoscopía es que usa mucho instrumental desechable. Entonces, a veces la cobertura del seguro en algunos casos no incluye ese material. Es más costosa y eso hace que el procedimiento sea más costoso. Pero el internamiento es menor, no entiendo. Bueno, lo que pasa es que la gente valora que el internamiento se lo va a pagar el seguro, la mayoría se lo cubre, pero cuando tú tienes que pagar el uso de esos materiales desechables, tienes que buscar el dinero en efectivo. Entonces sigue siendo la laparoscopía uno de los métodos más caros que el convencional, que abrir. Sí, sigue siendo un poquito más costoso, pero vale la pena. O sea, el paciente se va a recuperar más rápido, el paciente tiene menos complicaciones, todo, pero no crean que es una cirugía. Recordando al líder, cuando tenía el líder, el doctor Peña Gómez, que le hicieron una cirugía que usted la pasaron por televisión, un hombre sacándole una grasa que le iba a curar. Esto no es así, no es que te van a sacar una grasa para sacarte la vesícula, es una cirugía. Sí. Lo único que se hace con una técnica especial. Usted va a tener 2, 3 pequeñas heridas en el abdomen. Una es el ombligo, o sea que las otras 2, esa es abrir de nuevo por el ombligo para por ese lado sacar la vesícula, y 2 orificios por los se entra el instrumental. Entonces uno lo que va a hacer a través de la cámara va a ir haciendo disección y va a ir localizando la vesícula y localizando las venas, las arterias, las diferentes conexiones que tiene para ligarlo y evitar las complicaciones. Pero es un procedimiento que si no hay complicaciones, el paciente ya al otro día prácticamente está en la casa. El paciente puede comer más rápido, porque es diferente a cuando tú haces la cirugía abierta, que se crea un hilo paralítico de 24 horas. Este es un paciente que ya en la noche se le está dando dieta líquida, sin haber cumplido todavía las 24 horas. Posteriormente, ¿cuál es el estándar de vida, el estilo de vida de estos pacientes después que se operan? Realmente el paciente en la mayoría de los casos se le ha solucionado una crisis de dolor. Entonces el paciente se va a sentir mejor, porque va a poder comer de todo sin que le dé dolor.
Puede haber cierto trastorno con la digestión, eso es importante, porque recuerde, ahora va a tener menos bilis. ¿El doctor le recomienda comer menos? Bueno, a veces lo que hacen es que piden que haga comidas no tan grandes, pero hay algunas complicaciones asociadas con la extirpación. La bilis llega a más cantidad al intestino y puede provocar algún reflujo de bilis al estómago y producir gastritis. En algunos casos la bilis irrita un poquito el intestino y puede provocar un trastorno de diarrea en algunos pacientes. Pero la situación es que no tenemos más alternativa, tenemos que sacarle la vesícula a estos pacientes sintomáticos. O correr el riesgo, porque el problema de la infección crónica, y ahí está, por ejemplo, es que a largo plazo una inflamación crónica puede degenerar en cáncer. Entonces, por eso también es uno de los factores por los que los cirujanos recomiendan sacar la vesícula cuando es necesario. Bueno, al comandante García lo hemos complacido ampliamente, y a su esposa Josefina ahí en El Millón, que querían que el doctor Dante Beato hiciera una conferencia acerca de este tema. Nos vamos a los comerciales y vamos a recibir las llamadas telefónicas. Adelante. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. En Pregunta Médica, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, el doctor Andrés Reynoso Jiménez, un experimentado equipo de médicos especialistas, responden en vivo las preguntas de los televidentes. Pregunta Médica, serio encuentro médico interactivo. Crece tus ahorros y gana una Jeepeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, pues proseguimos aquí conversando, interactuando sobre un tema como si fuera una aula universitaria. Acerca de un tema palpitante, el doctor habló de una incidencia hasta 30% de la población. Es muy alto el número de pacientes que de buena primera están caminando y se le mete ese dolor a medianoche. No mejora con los analgésicos, ¿verdad, doctor? Sí, a veces no se quieren mejorar con los calmantes. Los calmantes no le hacen nada. Igual, ¿eh? Sí, un dolor fuerte. Sí. Entonces, ¿qué deciden ahí? ¿Qué estudio cuando es de emergencia? Sí. No, lo más sencillo es una sonografía. Una sonografía. Ahí no importa que tenga ayuna, no. Bueno, hay que hacerla. Porque ya la mayoría no vienen acabando de comer, sino vienen varias horas después. Sí. En la vesícula, la sonografía va a ayudar. Sí. Ahora hay la ventaja de que aparecen médicos sonografistas a cualquier hora, o sea que se puede hacer la sonografía. Sí. Pregunta médica. No tengo que decir nombre o algo así. No. Mira, yo una pregunta por el doctor. Me duele mucho del lado izquierdo. De noche cuando como algo se me crece la barriga y paso la noche entera con la boca
como hiel, amarga, que tengo que levantarme tarde la noche y enjuagarme la boca. Una pregunta, doctor, ¿puedo esperar? Sí. Bueno, pues yo creo que tú le hiciste la pregunta al doctor. Realmente es el hombre que te va a dar la orientación, doctor. No, fíjate que el sintomatología que ya tiene está en el lado izquierdo. Recuérdese, la vesícula Sí, normalmente está en el lado derecho. Pero después que come. Esa distensión y eso amargo tiene que ver más con el intestino que con el mismo vesícula. Lo que ya hablábamos en la última intervención de lo que llamaban colon irritable, que ahora se llama intestino irritable, porque no solamente afecta al colon. Ahí es importante el factor emocional, que hay que controlarlo, organizar los alimentos. Algunos alimentos crudos a veces producen muchos gases. Los alimentos con mucho condimento o picante también debe evitarlo, y controlar el café, que a veces afecta a los intestinos. ¿A qué, para fines preventivos, a qué médico debe asistir? ¿Al gastroenterólogo? Sí, un gastroenterólogo de primera instancia. Sí, porque recuérdese que el intestino irritable, habíamos hablado que es un diagnóstico por exclusión. Sí. Primero tenemos que hacer las investigaciones y saber que no hay nada orgánico, porque tú no puedes decir que el dolor que tú tienes o el sangrado es orgánico. Entonces, si hay un cuadro persistente, debe hacerse ese estudio, no quedarnos simplemente en que es psicológico. Sí. Vamos a la otra pregunta. Pregunta médica. Gracias, buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. Por favor, al doctor que hable sobre los pólipos. ¿Y qué tamaño tienen los pólipos para ser operada la vesícula? Sí, ese es un problema corriente en la consulta. Sí. Porque ahora, lo que habíamos dicho, antes no se hacían sonografía, ahora se hacen sonografía de rutina y se encuentran estas pequeñas lesiones. Diferente a los cálculos, son lesiones que no se movilizan. El radiólogo o el sonografista hace cambio de posición y ve que las lesiones se mantienen en el lugar. Entonces lo que se hace con eso es darle seguimiento. Recuérdese, los pólipos mayores de 0.5 centímetros ya comienzan a tener cierto riesgo. Si uno ve que sigue aumenta de tamaño, es mandatorio hacer una cirugía. Pero de primera intención no se manda cirugía, porque la mayoría son pacientes asintomáticos. El pólipo no te da ningún síntoma. El único problemita es que debe seguirlo observando. Si uno ve que aumenta de tamaño, entonces bueno, que aparecen más pólipos, entonces uno debe valorar la cirugía, discutirla con el paciente. Doctor, yo no sé si recuerdo exactamente, pero usted planteó en este mismo escenario que si hace una colonoscopía y ve un pólipo de eso, pues se le va la ñapa y usted se lo quita ahí mismo. Claro. Se lo quita ahí mismo. Sí, esa es la diferencia, pero el problema es que en el colon tenemos acceso al colon por el colonoscopio. Pues esa es la diferencia de algunos pacientes que se van a hacer una colonoscopia virtual. Bueno, pero la colonoscopia virtual no le está haciendo simplemente nada. Te va a decir tiene el pólipo, entonces tú tienes que venir al día siguiente a hacerte la colonoscopia para sacarlo. Sí. Con el colonoscopio tenemos esa ventaja. Llegamos a la lesión y ahí mismo la podemos sacar. Hay diferentes métodos, con asa, con unas pinzas especiales, uno puede quemar la base. Solamente cuando son muy anchos, que no se puede quemar, uno tiene que hacer técnica especial que le llaman mucosectomía, para tratar de quitar la mucosa y así que se vaya la lesión, sin perforar. Pero en la vesícula no tenemos esa opción, porque tú no tienes un endoscopio que te llegue a la vesícula. Entonces no se puede sacar. De primera intención es bueno hacer la colonoscopia. No, pero la colonoscopia es para el colon. Lo que me refiero es que hay que ver la diferencia entre los pólipos en la vesícula y el pólipo del colon. El del colon sí lo podemos sacar, pero de la vesícula, la única forma de sacarlo es sacando la vesícula. O sea que si tiene varios pólipos o que hay cambio en el número o en el tamaño, lo que manda es una cirugía. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas. Sí, buenas. Buenas, yo quiero hablar con el doctor. Sí. Dígame su pregunta. Ahora. Sí, díganos. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Doctor, yo me hice unos análisis y salí con la bilirrubina alta. Bueno. Entonces tengo la transaminasa pélvica.
Transaminasa. Tiene que bajar la televisión. Ah, que te hace un eco la televisión, casi no se oye. Aló. Aló, doctor. Siguen hablando que se va el tiempo. Ok, entonces tengo la bilirrubina total, valor aumentado en 180. Y la bilirrubina no conjugada, valor 130. Transaminasa perúbica, valor aumentado 71. Sí. Transaminasa ozolática, Sí, no. por 119. Sí, Tan alta. Tan alteradas, sí. ¿Qué tú quieres saber? Que yo quiero saber qué yo tengo que hacer, qué tratamiento tengo que tener para bajarme la bilirrubina. No, lo primero que se hace en esos casos es hacerte las investigaciones. Una sonografía te va a ayudar. Hay que hacer otras pruebas de laboratorio a ver cómo está funcionando tu hígado. Y en base a eso, el doctor te va a poner tratamiento. Pero no se te puede poner así ningún tratamiento sin uno hacerte las investigaciones pertinentes en otras áreas. Especialmente los virus, la misma sonografía, si hay duda. Recuérdese que cuando es bilirrubina directa, no solamente la vesícula. El páncreas, una de las cosas que da cuando afecta es que puede obstruir el colédoco. Así como el cálculo obstruye el páncreas, una lesión en páncreas puede obstruir el colédoco. Sí, que hay que investigar también. Entonces son de las cosas. Hay que hacerte más investigaciones. Yo imagino que tu médico te va a hacer investigaciones en esa vía. Miren, preguntas médicas, que aquí le damos las informaciones. Ardiendo en llama, doctor, ¿cómo está eso? Ardiendo en llama, que explotándose los teléfonos. Vamos a seleccionar una. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Sí, dígamele la pregunta médica al doctor. Bajándome la televisión, no se emocionen mucho. Doctor, es para usted, doctor Reynoso, una pregunta. No, porque es irrespetuoso, porque el doctor es que está hoy, la tarde de gastroenterología. El lunes del arrepentimiento me llama. ¿Oíste? Está bien, me voy, sí. Me voy con otra llamada. Buenas tardes. Pregunta médica, buenas. Hello, doctor. Wendy, mira a tu hombre ahí. Le tengo una pregunta a su invitado. Dime tu pregunta. Una no, le tengo dos preguntas a su invitado. Dos preguntas médicas. Sí, pregunta médica. Mi hija, después que la operaron de la vesícula, ha engordado bastante. Quiero saber el por qué. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Qué problemas trae el no desayunar en la mañana? Gracias, Wendy. El aumento de peso no tiene que ver nada con la cirugía. Simplemente ella quizá ahora no siente la molestia que tenía antes y ahora está comiendo más. Ella lo que tiene que volver a su régimen. Tratar de hacer ejercicio, hacer sus comidas. El abandono del desayuno es uno de los errores más grandes para rebajar de peso. Recuérdese que usted viene de un ayuno de 12 horas. Imagínese que usted cenó a las 8 de la noche. Tenemos de 8 a 8, 12 horas sin comer y que siga sin comer hasta el mediodía. Hasta mareo le da. Le pueden dar mareo, se va a llenar de gases, le va a dar dolor y cuando vaya a comer la comida le va a caer mal. Se llena y de no gases. Solamente eso, sino que si va a comer un plato, cuando llegue con tanta hambre se va a comer 2 o 3 platos y por ende va a engordar más. Viene desesperado. Fíjese que los nutriólogos insisten en hacer más de 3 comidas al día, porque la meta es que usted no llegue con ansiedad a los alimentos, que coma para alimentación, no porque si está con mucha hambre usted come sin darse cuenta. Sí. Y en lo que se viene a llenar las células que controlan el núcleo cerebral que controla el apetito, ya está lleno tú, o sea que tiene que controlarte desde antes. Vamos, otra premiada aquí. Pregunta médica. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Sí, buenas. Yo quiero preguntar al doctor. Yo salí, me empezó un malestar, una diarrea, una náusea, y mi hija me llevó a un centro médico y me atendió directamente, no me llevó a emergencia, me atendió un gastroenterólogo. Entonces me indicó un coprológico por si era mera y una sonografía, pero el dolor persiste en el lado derecho. Él me dice que estaba como muy inflamado, muy dolorido, y me mandó a hacer una sonografía.
había tomando vasos de agua, me dio tanta náusea, no me la pude hacer. Entonces, no he podido ir a saber de qué será. La sonografía indica, doctor, algo que yo pueda tener, algo de páncreas, de hígado, la sonografía abdominal no hay que estar en ayuna. Digo, no hay que beber líquido. La que hay que estar en ayuna para la sonografía abdominal. Si usted se va a hacer una sonografía pélvica, para la pélvica que para se el usa, útero, y ahora se está usando la sonografía transvaginal, que el ginecólogo se la puede indicar y usted no tiene que tomar agua. Así que investíguese mejor con su médico cuál estudio fue que le dijeron para seguir haciéndose las investigaciones, porque hay que ver qué le está provocando el dolor. En el lado derecho está la vesícula y están los riñones. Estoy operada de la vesícula. No, pues entonces se puede hacer la sonografía sin problema, porque usted puede comer y todo, porque el ayuno es para ver la vesícula nada más. Y si usted no la tiene, lo que hay que ver, muchas veces el dolor viene de los intestinos también, entonces esas son de las cosas que hay que valorar. Y yo sufro del colon, me da colitis. Exacto, o sea, ahí es que puede estar la razón, su colitis otra vez. Bueno, pues muchas gracias. Me voy a los comerciales aquí en Pregunta Médica. Vamos a darle el saludo a la parte sur de Barahona. Nos siguen muchos pacientes, nos reportan preguntas médicas @homay.com, nos pueden poner ahí, y hasta el día de su cumpleaños nos pueden poner ahí. También en Asua tenemos una gran cantidad de televidentes, Baní, Fundación también, y me llamó mucho la atención que en Carrera de Yegua, doctor, eso es lejos. En Carrera de Yegua también tenemos una teleaudiencia que nos llama. Bueno, en el Cibao, después voy a hablar de eso para que no se pongan celosos. Me voy a los comerciales conversando con este eminente médico aquí de temas tan importantes como este de la vesícula. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. En Pregunta Médica, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, el doctor Andrés Reynoso Jiménez, un experimentado equipo de médicos especialistas, responden en vivo las preguntas de los televidentes. Pregunta Médica, serio encuentro médico interactivo. Crece tus ahorros y gana una Jeepeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. Vamos a saludar, y no se me pongan celosos, el mejor cirujano que tiene este país, Domínguez Cabral. Así que, donde quiera que se encuentre, un saludo del hermano. El que sale ahí con la camisita ahí como verdosa, es el doctor Domínguez Cabral, uno de los mejores cirujanos que ha dado este país. Un abrazo, hermano, donde quiera que se encuentre. Vamos a proseguir recibiendo las llamadas telefónicas sobre este palpitante problema, doctor. Nosotros sabíamos de antemano que nos iba a generar muchas preguntas
este tema. Sí, porque tengo un hermano, el licenciado Elvi García, que de buenas a primero se metió en una emergencia con un problema de vesícula. Y usted no se puede descuidar porque le puede dañar el páncreas. Sí, es complicado. Sí. Me voy con otra llamada para preguntas médicas. Buenas. Para preguntarle al doctor para qué sirve para la piedra en el riñón, la piedra en los riñones, ¿qué sirve? ¿Qué se le puede decir? No, la piedra lo más importante es cambiar tus líquidos. Trata de evitar las Coca-Colas y las bebidas carbonatadas. Y usa más agua, preferiblemente. La otra cosa tiene que ver el urólogo para que te haga investigaciones a ver a cuáles son las causas. Hay pastillas médicas y hay muchos remedios naturales que te pueden ayudar a la expulsión del cálculo, pero siempre los cálculos hay que estarlo vigilando dependiendo del tamaño, porque lo que no queremos que pase es lo mismo que decíamos en la vesícula. Si el cálculo obstruye el uréter, que es el tubo por donde sale la orina hacia la vejiga, el riñón se te puede dañar. Entonces, por eso es que es importante que te vea el urólogo. Otra pregunta médica. Buenas tardes. Doctor. Sí. Y me parece que a las personas que se operan de la vesícula, la mayoría le va bien, porque conozco varias gente que le he preguntado, ¿cómo? ¿Tú comes igual que antes? Sí, ¿siente algo? No, nada. Dígame, doctor, ¿cómo se comporta el hígado después que se hace la cirugía para deshacerse de la bilis? No, ¿Y cuáles son las alternativas que tiene? El hígado sigue funcionando normal. Lo que hemos quitado simplemente es la reserva que teníamos de bilis, pero la bilis se va a seguir produciendo normal, no hay ningún trastorno con la ausencia de la vesícula. Y como usted dice, hay miles de pacientes que se operan y la mayoría están asintomáticos. Hay un pequeño grupo que se pueden complicar con lo que dijimos de la gastritis, algunos le dan diarreas, pero la mayoría toleran perfectamente y sobre todo que son pacientes sintomáticos, que tú le estás quitando un problema que tenían antes cada vez que iban a comer. Doctor, le he dejado para último la pregunta, ¿por qué se daña tanto la vesícula? No, decíamos que como Capicúa. Los factores que la dañan están asociados con lo que decíamos. Hay un factor herencia, genético, pues sí, porque hay gente que... Hay factores en la dieta, hay los trastornos hormonales y en general no se sabe exactamente por qué se produce, porque hay muchos factores asociados, pero no tenemos así una causa clara que evite que se produzca. Si no la tuviéramos una pastilla, ya que hay pastillas que mejoran la contractura y el vaciamiento de la vesícula. Quizás si usted llega en el momento de encontrar una vesícula haragana, como le dicen, que se da trabajo contraerse, sí, se le podría dar medicamento a esa vesícula, porque una vesícula que no se contraiga bien, en el futuro es muy probable que se condense la bilis y se puedan formar los cálculos. Doctor, casi siempre este padecimiento se presenta en adultos mayores. ¿No ha visto usted emergencia de niños? Sí, no es corriente. Digo, yo no manejo niños, pero sí, no es tan corriente. Se ve usualmente más en adultos. La mayoría uno lo ve ya después de 20 años, sí, o mayor aún. Adultos mayores ya. Y casi siempre en esos muy jóvenes hay un factor hereditario importante. Recuérdese que en la herencia viene el problema del colesterol también, que hay algunas familias que producen más colesterol que otros, y ese es un factor que puede contribuir a la formación del cálculo. Me voy con otra pregunta. Buenas tardes, doctor. Quiero hacer una pregunta al doctor. Sí. Yo tengo una amiga que tiene años que todo lo que come, cuando ella cena, ella tiene que sentarse al lado del baño porque ella va todo, hasta que ella no bota toda esa comida que va al baño, ella no está tranquila y mal, el dolor de estómago. ¿Y usted cree que podrá ser? Bueno, ya es otro problema. No va a botar toda la comida. Ella lo que pasa es que tiene el reflejo gastrocólico, que ustedes lo ven en los niños. Sí. Los niños se toma la leche e inmediatamente evacuan. Ese es un reflejo normal que se llama gastrocólico. Hay factores que pueden provocarte estos. Hemos dicho de intolerancia a algunos alimentos. Ahí está la leche, que siempre hay que tenerla pendiente cuando uno le dan esos cuadros. Y el colon irritable, el intestino irritable, que te puede dar esos cambios de diarrea con estreñimiento sin una causa aparente.
pero mientras tanto que controle algunos alimentos que le pueden hacer daño, que controle las grasas, los vegetales crudos y que trate de hacer comida menos abundante, mejor que haga comida más pequeña, a veces así la puede tolerar mejor. Bueno, pues este distinguido médico, el doctor gastroenterólogo, el doctor Dante Beato, está en el Centro Médico Real. Anoten su contacto porque uno se ha convertido la gastroenterología en una de las emergencias pilares. Nos llaman permanentemente buscando, igual que la ginecología de obstetricia, buscando los servicios de un gastroenterólogo. Pues anoten el teléfono, el 809-539-5878. El contacto del asistente del doctor Dante Beato, el mismo que yo utilizo para venir aquí a hacer su comparecencia. Doctor, pues en nombre de Preguntas Médicas, de Mario Lamajandal y todo el personal administrativo, darle las gracias por su comparecencia y por qué no a su esposa también, que es una televidente, me dicen. Sí. A las 3 de la mañana pueden repetir este programa para los que no duermen, Preguntas Médicas. Así que buenas tardes y gracias a usted, doctor Dante Beato. En Pregunta Médica, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, el doctor Andrés Reynoso Jiménez, un experimentado equipo de médicos especialistas, responden en vivo las preguntas de los televidentes. Pregunta Médica, serio encuentro médico interactivo. Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF.